su gran amor. No olvidaré que Él me salvó, pues ya no vivo yo, hoy Cristo vive en mí. Estaba muerto, mas yo desperté y vi la luz.
noches, bienvenidos. Dios les bendiga. Muy buenas noches, Dios te bendiga. Bienvenidos a un nuevo encuentro de la iglesia a través de las redes, pero bueno, unidos en un mismo espíritu y agradecidos también de saber que el Señor está con nosotros, ¿no? Re frío, que me imagino que es re frío, quiso decir Juan Carlos. Sí, estaba pensando muy eso. Frío, sí. Un día muy frío. ¿Cómo están combatiendo el frío desde las casas? Me imagino que estarán muy abrigaditos en el lugar más calentito que tengan dentro de su casa. Y bueno, es una gran ventaja que aún así, desde la comodidad de nuestro hogar, podamos estar conectados y podamos estar teniendo momentos como estos donde nos edificamos juntos en la palabra del Señor, ¿verdad? Sí, son como las pequeñas ventajas del tener que quedarnos en casa y el cuidarnos y todo esto. Así que bueno, en este momento vamos a aprovechar esto, y más que a nosotros nos llega en invierno, así que buenísimo. Sobre todo aquellas personas que tienen salud más delicada y que el frío les afecta y que muchas veces en invierno faltaban a este tipo de reuniones que teníamos a la tarde, aunque no tan tarde, pero ahora estaban pudiendo participar. Así que bienvenidos a todos. Ahí estaba Ángela Barros, Beatriz y Juan. No están en los comentarios, pero por ahí vi que estaban conectados. Después está Estufa Disfrazada, dice mi papá. Está Diego y Margarita, mis padres, Yeda Moas, May, que ayer fue su cumpleaños, le mandamos un beso grande. Feliz cumpleaños, May, Dios te bendiga. Bueno, Juan Carlos y su mamá, Bélgica y Víctor Hugo. Bueno, esos son los que han estado comentando y saludando. Y preparados para aprender un poquito más, dice Bélgica, sí, la verdad que sí, cada jueves aprendemos un poquito más o salimos con una idea más refrescada de estos capítulos tan lindos del Evangelio de San Marcos. Amén, amén. Espero que así sea, para nosotros lo es. En lo personal, cada vez que tengo que estar preparando lo que vamos a estar compartiendo, bueno, realmente me sorprende el ir descubriendo cosas nuevas en la palabra del Señor y bueno, anhelo que eso también sea lo que te esté sucediendo en este tiempo. Seguramente ya leíste el Evangelio de Marcos en algún momento de tu vida y bueno, que ahora al volver a releerlo, el Señor te dé nuevo entendimiento de sus maravillas, ¿no? De las maravillas que hay en su palabra. Amén, amén. Vamos a orar, vamos a encomendarnos en las manos del Señor. Ya queremos entrar de lleno en lo que va a ser el estudio de la palabra. Hay mucho para decir y realmente uno quisiera explayarse en cada uno de los aspectos que están en este capítulo, que todos son sumamente importantes, pero bueno, tenemos un tiempo que queremos aprovechar bien, así que vamos a orar, a encomendarnos en las manos del Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este momento que podemos estar juntos como iglesia para adorarte, pero también para meditar en tu palabra, Dios. Señor, en esta hora, con humildad venimos delante de ti a rogarte que, Señor, tú nos bendigas con un entendimiento nuevo sobre tu palabra. Que tú nos bendigas con una capacidad amplia, Señor, para entender lo que tú nos has dejado en tu palabra, Dios. Amén. Padre eterno, que en esta noche, Señor, tú estés perdonando nuestro pecado, nuestras ofensas, Señor, y que por tu gracia y misericordia nos ayudes a apartarnos de todo aquello que a ti te ofende. Señor, disponemos este tiempo para escuchar tu voz. Y es lo que te rogamos, Dios, que puedas manifestar tu presencia en cada uno de nuestros hogares, que puedas manifestar tu presencia en el corazón de cada uno de los que está conectado a esta transmisión, y que por tu misericordia no solamente
nos abras el entendimiento, sino que también puedas obrar y mostrar tu poder en todas las áreas de nuestra vida. Amén, Señor. Te ruego, Padre, que tú bendigas a mis hermanos con sanidad, Sí, Señor. que tú bendigas, Señor, a mis hermanos con paz, con gozo, Amén. con liberación, que tú los bendigas en esta Cada noche, familia, Dios, Señor. con una manifestación poderosa, Sí, Padre, sí, sí. del Espíritu Santo en ellos. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias y toda la gloria es para ti. En tu nombre, Jesús. Amén, Señor. Gloria a Dios. Bueno, Milka ahí se estaba sumando. Te mandamos un abrazo grande, Milka. Dios te bendiga. Y bueno, como decíamos, el club de lectura tiene esto de que es participativo, ¿verdad? Así que en lo que vamos a ir hablando y comentando aquellas opiniones o aquellas dudas, es decir, no te quedes con una duda si en lo que vamos leyendo hay algo que querés preguntar que tenga que ver con lo que estamos leyendo, porque y bueno, en la medida de lo posible lo trataremos de responder. Sí, quizás alguno tiene una duda o una confusión y en su pregunta le respondemos también a otro que también tiene la misma inquietud. Así que todo aporta y todo suma en el club de lectura. A veces uno tenía un concepto que era erróneo y en el decir, pero no era tal cosa, y ahí nos vamos corrigiendo, informando y conociendo más de la palabra. Bien, para ubicarnos en el contexto de este capítulo 10, Jesús comienza su viaje a Jerusalén. Él comienza ese viaje que lo va a llevar a la ciudad donde, bueno, él va a morir en la cruz, y en ese contexto es que ocurre todo lo que vamos a leer en este capítulo 10. Y vamos a leer los primeros versículos que ya de entrada son muy fuertes, ¿verdad? Del versículo 1 al versículo 12. Porque realmente la enseñanza de Jesús es muy impactante en cuanto a lo que es este asunto de la vida del ser humano que tiene que ver con el matrimonio y con la ruptura del matrimonio, ¿no? Uh-huh. Pero vamos a leerlo. ¿Querés guiarme? Sí. Dice, levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Amén. Hay dos temas que son los que sobresalen allí, ¿verdad? Uno es el tema del divorcio y otro es el tema del matrimonio. Hay que decir una cosa, es cierto que en el libro de Deuteronomio Moisés permitía que se disolviera un matrimonio si bajo ciertas circunstancias. El problema es que, y lo hemos dicho en oportunidades anteriores, luego las escuelas rabínicas, es decir, le empezaron a dar interpretación a los mandamientos. Los mandamientos eran un montón, eran como 600 y pico, pero luego empezaron a aparecer interpretaciones de esos mandamientos, que unas interpretaciones iban hacia un lado y otras iban hacia otro.
Y el problema es que había algunos que decían que, bueno, si en base a lo que Moisés decía, si la mujer te cocinaba la comida no era rica, ya era un motivo para divorciarse. O si dejaba de sentir amor por tu esposa y te enamorabas de otra, eso ya era motivo suficiente para... Como hoy en día. Como hoy en día. Pero en aquellos tiempos le ponían ese manto de espiritualidad diciendo no, el mandamiento de Moisés lo podemos interpretar de esta manera y ahí daban lugar al tema del divorcio. Ahora yo creo que no hay mucho para decir en cuanto a esto a la luz de lo que Jesús dice. Acá no hay escuelas de interpretación que valga es decir, acá hay solo una enseñanza muy clara. Y yo creo que el resumen más claro de eso está en el versículo 9, donde dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, cuando hablamos de divorcio y estamos preocupados por saber qué piensa Dios al respecto, la respuesta es sencilla. Dios no quiere el divorcio. Por ahí en el Nuevo Testamento hay otra enseñanza que daría como que al lugar el divorcio en el caso de adulterio. Como que el adulterio sería el único caso donde podría ser factible el asunto del divorcio. Sí, creo que Pablo también hace un comentario, dice en el caso que no le estorbe la fe, o sea que no se interponga con la fe de la persona. Claro. Si el cónyuge no es creyente, pero no se interpone, no hay inconveniente. ¿Cuál es el tema cuando hablamos de divorcio y lo hablamos en una reunión como esta? Es que uno presenta la generalidad. Ahora lo cierto es que cada caso tiene que ser tratado en particular. Ahora, hablando en la generalidad, Dios no quiere el divorcio del matrimonio. Dios no quiere la ruptura del matrimonio. Y lo que uno cree es que aquellos matrimonios que de repente pasan por temporadas difíciles, donde el relacionamiento se hace muy tenso, la convivencia, donde parece que todo apunta hacia esa solución, cuando el matrimonio se vuelve a Dios, Dios va de alguna manera a mostrar su gracia, dando las posibilidades, dando las capacidades, dando la forma de encontrar una solución para que ese matrimonio siga firme hasta el final, ¿no? Entonces, frente a la realidad de que los matrimonios muchas veces se sacan chispas, sí. No es nuestro caso, ¿no? Ah, bueno. No, te digo por lo que otros me contaron. Te contaron. Sí, es por lo que otros me contaron. Sí. Frente a esa realidad de que muchas veces los matrimonios se ponen tensos, bueno, en Dios hay gracia suficiente, hay poder suficiente, hay recursos suficientes para ayudar a ese matrimonio a encontrar el camino de la armonía y bueno, y seguir adelante en aquello de que hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Entonces, en términos generales, yo sé que muchos de repente que han pasado por una etapa de divorcio, tal vez en este momento están pensando, no, pero no sé qué, no sé cuál. Bueno, tranquilo, ¿no? Primero, no te estoy juzgando y segundo, entiendo que es un tema que hay que tratarlo individualmente, pero de forma como enseñanza general, Amén. Dios no quiere el divorcio, ¿no? Lo que Él juntó no quiere que se separe. Amén. ¿Está bien? Amén, sí. Dios es un Dios de recursos, por un lado, en nuestros matrimonios. Estamos leyendo un capítulo lleno de milagros, de un Dios sobrenatural. Sin duda que también Él puede manifestar su poder sobrenatural
ayudándonos en nuestro matrimonio, en circunstancias que a veces uno humanamente no sabe cómo hallar la salida, pero Dios es fiel. No estamos hablando de casos, bueno, extremos, de violencia, de cosas así. Estamos hablando de un matrimonio normal. Generalidades, ¿verdad? Ahí está. Estamos yendo hacia lo general. Después, el caso particular de cada matrimonio, si sos un matrimonio que está pasando por una situación de esta, acércate a mí si yo soy tu pastor, o acércate a quien sea tu pastor y busca consejería, ¿verdad? Es decir, cada matrimonio tiene que ser tratado también desde la individualidad, ¿no? Amén. Pero no podemos perder de vista eso. Primero, que Dios no aprueba el divorcio. Y segundo, que la persona divorciada queda en una condición muy complicada, porque el versículo 11 y el versículo 12 que acabamos de leer dice que si el divorciado se casa con otra persona, o si alguien se casa con alguien divorciado, están adulterando. Y el adulterio es una falta grave contra la moral de Dios, y a la luz de lo que Dios dice de las personas que no van a entrar en el reino de los cielos, figuran los adúlteros, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir es, no es un tema para tomarlo a la ligera, y en Dios hay recursos suficientes para que un matrimonio no se divorcie. ¿Por qué lo sabemos? Porque Dios no quiere que se divorcien. Así que María siempre... dice, en el plan de Dios, en un principio el divorcio no estaba incluido. Saludamos a Marina, a Gabriela, a sus hijos, a Dayana también, que estaba saludando allí. Sí, y otra cosa que, agregando algo a lo que dice Marina del plan original, que es lo que menciona Jesús, ¿no? Jesús, el plan original, hombre y mujer, ¿verdad? Muchas veces el LGTB y todo eso quieren borrar eso de la Biblia. Literalmente en muchos países se ha hablado de borrar esos capítulos de la Biblia porque consideran que no es apropiado que una religión enseñe eso, pero bueno, a Jesús nadie le puede cerrar la boca, ¿verdad? Dice, todas las cosas van a pasar, pero su palabra no pasará. Y si está escrito desde el principio, Jesús mismo lo volvió a decir, es así. Así que bueno, lo lamentamos, pero no podemos darle el gusto a todos. Tenemos que confiar y creer en la palabra poderosa de Jesús, que es para beneficio de las personas, de las familias, la base de la humanidad. Exacto. Entonces, hablando acerca del divorcio, creo que ya dijimos lo que está bien decir hasta este punto. Pero Jesús no solamente habla del divorcio, Jesús habla también del matrimonio. Y ahí entra lo que vos decís, ¿verdad? Hombre y mujer, porque en el versículo 7 dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Es decir, esa relación entre hombre y mujer es el ideal del matrimonio, ¿no? Sí, el 6 y 7 recalcan dos veces que es varón y mujer. Varón y mujer. Ahora, yo lo que quiero resaltar o destacar en esta enseñanza de Jesús sobre el matrimonio son dos cosas. Una es lo que dice allí de que dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Es decir, esto es un mal que también hemos visto muchas veces cuando los esposos forman su matrimonio, forman su hogar, pero siguen con las cuerdas tendidas hacia su hogar paterno, ¿no? Es decir, su hogar paterno sigue siendo influyente en un sentido negativo, ¿no? Sobre ese nuevo hogar que se ha formado. Bueno, eso te va a dar no 1, ni 2, ni 10 dolores de cabeza, te va a dar miles de dolores de cabeza. Es decir, lo que Jesús está diciendo es que tenés que cambiar tus prioridades en cuanto a las relaciones. No que tenés que dejar de relacionarte con tu familia, no está diciendo eso. Pero está diciendo que ahora tenés una prioridad nueva y que esa prioridad nueva es tu matrimonio. Entonces, allí está donde tenés que poner tu atención, y todas esas otras relaciones con los papás, con los tíos, con los amigos, con
otro tipo de relaciones, tienen que estar, no tiene que ser un obstáculo para el buen relacionamiento del matrimonio, ¿no? No sé si me logré explicar. Esa es una de las cosas que Jesús está diciendo acá, que me parece que es una de esas enseñanzas importantísimas en la vida de todo matrimonio. Y otra de las enseñanzas que están aquí y que quiero señalarla, esto que voy a decir yo creo que es mucho más profundo de lo que simplemente vamos a hablar en este momento. Y creo que es algo en lo que muchos de nosotros tal vez vamos a tener que reflexionar e ir a Dios y pedirle a Dios, ayuda en este sentido. Porque dice en el versículo 8, hablando del matrimonio, dice, y los dos, el esposo y la esposa, serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Y esa expresión, serán una sola carne, serán uno, está hablando de que dejan de ser dos personas y pasan a ser una. Ahora, este mismo texto está en Génesis y la referencia es que esto ocurre cuando el esposo y la esposa se unen sexualmente. Serán una sola carne, es esa expresión de esa unión sexual que dentro del matrimonio está bendecida por Dios y es para bendición de ese matrimonio. Ahora, en ese momento de unión, hay algo que va más allá del contacto físico y es esa unión que se da a nivel también del alma de la persona. Es decir, las personas no son solamente cuerpo, son cuerpo y alma, y acá dice que cuando dos se juntan sexualmente se hacen una sola persona. Hay una unión física y una unión espiritual en cuanto a su alma. Y esto, cuando funciona dentro del matrimonio, es perfecto. Ese es el ideal. Es decir, esa es la profundidad del matrimonio. Ahora, ¿por qué quiero subrayar esto? Quiero subrayar esto porque lamentablemente la promiscuidad sexual, algo que, y ahí era mi lamentable, ¿no? Algo en lo que tal vez lamentablemente muchos hemos caído antes del matrimonio, no estoy diciendo que durante. Tal vez algunos de los que están mirando pasaron por esa situación durante el matrimonio. Bueno, la promiscuidad sexual es una puerta abierta para que tu cuerpo y también tu alma se contaminen con otros. Yo sé que esto es mucho más profundo de lo que lo estoy diciendo, pero quiero traer esto a colación para que, si es que antes de casarte fuiste una persona que tuvo relaciones con muchas personas, si al día de hoy sos una persona que está teniendo relaciones con más de una persona, tenés que entender primero que eso está mal, porque eso es fornicación o adulterio, pero además en esa unión sexual está sucediendo algo a nivel de tu alma. Y eso te va a perjudicar mucho en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo. Un versículo de la Biblia que me da a entender esto que te estoy diciendo es el que Pablo le dice a la iglesia de Corinto en el capítulo 6, versículo 16. Dice, ¿y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos se convierten en uno solo. Es decir, Pablo está diciendo, esa unión que en realidad tendría que ocurrir dentro del matrimonio,
puede llegar a ocurrir también, es decir, va a ocurrir también en cada encuentro de promiscuidad sexual que las personas tengan con otras. Y eso va a acarrear, es una puerta abierta para que haya una influencia espiritual sobre tu vida, para que haya un impacto sobre tu alma, más allá del tiempo, más allá de lo que dure la relación con esa persona. Entonces, mi consejo, si lo estás haciendo, que lo dejes de hacer. Pero si en el pasado tuviste una vida de promiscuidad en esta área, busca en Dios el que Él sane tu alma, limpie tu alma de cualquier influencia que haya podido quedar a raíz de esos contactos. Y bueno, voy a poner un punto final acá porque tenemos muchísimo para hablar. Este es un tema muy profundo. Es un tema que se trata mucho en los tiempos de sanidad interior y de liberación. Hay muchas situaciones que muchas personas viven y son consecuencia de esto. Hemos escuchado charlas de pastores y de pastoras que bueno, tienen este ministerio, este don, y justamente enseñan cómo afectan el alma de las personas. Esto que hoy en día parece algo cotidiano. Bueno, se conocen, van, tienen un encuentro, uno no sabe todo lo espiritual que hay detrás de la otra persona, y todo eso va teniendo impacto en el alma y van quedando huellas invisibles, pero que afectan en las emociones y en muchas otras áreas de la persona después, en el tiempo y en los años. Entonces, así como un encuentro sexual puede contaminar tu cuerpo con una enfermedad o te puede provocar un embarazo, es decir, así como tiene consecuencias a nivel física, también un encuentro de este tipo tiene impacto en tu alma. Y eso es algo que solo Jesús puede sanar y te puede liberar. Y hacemos un punto ahí, ¿está bien? No quiero que me odien por... Entonces, en estos primeros... Marina dice, cuando llegamos a Cristo todo es nuevo, nuestros pecados son perdonados. Exactamente, hay que tener un encuentro con Cristo, pero muchas veces pasan estas cosas luego de conocer a Cristo también, ¿verdad? Entonces uno tiene que entender que a veces hay cosas que pasan en nuestra vida y que tienen una causa, y uno tiene que ir a Cristo y renunciar, arrepentirse o pedir ayuda pastoral, consejería para, bueno, ser orientados en este tema. Muy bien. Seguimos avanzando, así no nos estancamos acá. Versículo 13 al 16. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. Bueno, cambiamos totalmente, ¿no? Y qué lindo es ver esa actitud de los padres llevando a los niños a Jesús, ¿no? Es decir, hay una actitud proactiva de los papás que dicen, bueno, yo quiero que Jesús bendiga a mi hijo, y entonces va y lo lleva a donde estaba Jesús. Qué bueno es cuando vemos padres hoy en día que tienen esa misma intención. Y qué interesante, ahora me estoy dando cuenta de algo, qué interesante es que no dicen que los niños venían en un grupito, es decir, que los padres los mandaron con otros o los mandaron... No, los padres los llevaron. Y qué bueno es cuando vemos esa preocupación de los papás
¿no? Que los papás dicen, bueno, estoy preocupado por la vida espiritual de mi hijo, quiero llevarlo a Jesús, y los papás se ponen ¿qué se ponen? No sé, Se lo ponen llevan. la camiseta. La camiseta. y se preocupan por la vida espiritual de sus hijos y no dicen, bueno, no sé, si alguien los viene a buscar, que lo lleve la abuela, que Bueno, lo cuando lleve sea el más tío, grande, si él quiere. si él quiere que vaya, o bueno, que la iglesia, yo lo mando para la iglesia y de ahí la iglesia haga lo que quiera. En estos días de cuarentena, ¿verdad? Muchos padres se han visto buscando justamente acercar a sus hijos a Jesús, y algunas mamás de la iglesia me decían, ¿no? De que, bueno, aparte de ver las lecciones en YouTube y todo eso, que están leyendo la Biblia, sus hijos que están orando. Y bueno, sí, nosotros los padres somos los que tenemos que llevar a nuestros hijos a Jesús. Y Jesús los va a tomar en sus brazos y los va a bendecir como respuesta a nuestra intención, a nuestra acción. Así que si estás preocupado por la vida espiritual de tu hijo, está buenísimo que te preocupes, está buenísimo que te preocupes porque tenga ese encuentro con Jesús y que la bendición del Padre pueda venir sobre tu hijo, pero tenés que entender que en esto tenés que estar ahí. Tenés que vos mostrarle el ejemplo, tenés que vos preocuparte porque tu hijo esté acercándose a los pies de la cruz y no simplemente decir, bueno, cuando él quiera, o que lo lleve la abuela, o el tío, o el vecino. No, vos sos el que tenés que preocuparte, ¿no? Amén. Porque después la paz y el gozo de la vida de un hijo que camina por los caminos del Señor en rectitud, la vas a disfrutar vos. Entonces tenés que preocuparte por eso, ¿no? Y quería señalar también algo que ya lo hemos visto en muchos milagros de Jesús. Yo simplemente no había querido resaltarlo, pero me parece importante hacerlo. Y que es el hecho de que cuando traen a los niños para que Jesús los bendiga, Jesús los bendice extendiendo su mano y tocando a los niños. Ya lo hemos visto en otros milagros también, donde Jesús toca a las personas que va a darles sanidad, no en el 100% de los casos, pero en muchísimos casos vemos a Jesús obrando milagros, derramando de la gracia del Padre sobre la vida de las personas a través de un toque. Y esa es la doctrina que tenemos como la de imposición de manos. Por eso es que en las iglesias, en algunas, se practica esto de imponer las manos a la hora de orar por enfermos, de pedir una bendición sobre alguien, o de cuando alguna persona es comisionada para el servicio, para el ministerio, allí se le imponen las manos. Es una doctrina bíblica, y es más, a la luz de la Biblia es una doctrina fundamental dentro, por lo menos, de la iglesia del primer siglo. Porque en el libro de Hebreos, capítulo 6, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, es decir, las bases, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento. Y ahora viene cuáles son esas bases de las que el autor está hablando. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces, para la iglesia primitiva, este tema de la imposición de manos era algo importante, ¿verdad? Y bueno, es algo a tener en cuenta, ¿no? Es decir, aquellos que creemos que los dones del Espíritu Santo siguen operando al día de hoy, bueno, creemos que a través de la imposición de las manos, la gracia de Dios, no es las manos, no es la persona, es la gracia de Dios que por misericordia
Él hace los resultados en la persona que le está buscando, ¿no? Pero bueno, quería señalar esto para que veas de dónde viene este tema que a veces practicamos en la iglesia de imponer las manos sobre las personas. Está saludando Miriam y Sebastián, y Marina también dice: los episodios del divorcio y la bendición de los niños están tratados juntos. Los niños son frutos del matrimonio y también los que más sufren cuando hay separación. Exacto. Totalmente de acuerdo, Marina. Y bueno, en cuanto a este tema que estábamos hablando de los niños, bueno, los padres tienen que tomar una iniciativa. Los padres no pueden ser indiferentes en la búsqueda de la vida espiritual de sus hijos. Tienen que tomar iniciativas, tienen que estar detrás de eso, preocupándose, muchas veces siendo ejemplo y muchas veces, bueno, facilitándole las posibilidades para que ellos crezcan espiritualmente. El tema de la imposición de manos, acá vemos a Jesús bendiciendo a los niños, imponiéndole las manos. En muchos otros casos lo hemos visto sanando al imponer las manos. No lo hace siempre, pero lo hace muchas veces. Y lo otro que yo quería señalar es lo que dice el versículo 15. El versículo 15 dice: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y aunque no me creas, increíblemente algunos usan este versículo para defender lo que se hace en algunos lugares, que es el de bautizar a los infantes, bautizar a los niños. Ahora, Jesús no está diciendo acá que es necesario recibir el reino siendo un niño, que cuando soy un niño allí me bautizan y entonces recibo el reino de Dios. No, Jesús dice es necesario recibir el reino como un niño. Es decir, las virtudes de ese niño son características indispensables de todo aquel que aspira a ser parte del reino de Dios. ¿De qué hablamos? La fe, la inocencia, la humildad, la falta de cuestionar todo, simplemente decir: bueno, Jesús, si vos decís esto, yo lo creo y lo obedezco. Y bueno, estábamos escuchando de mi sobrino que vio los videos, la mano de Walter ahí que me ayudaba, y bueno, él decía: bueno, la tía tiene una mano voladora. Una mano voladora. Y le decían: no, es la mano del tío Walter. Bueno, los niños creen así fácilmente, y cuando grandes nos vamos volviendo un poquito más duros, ¿no? Y entonces, bueno, una de las cualidades es esa, de creerle a Dios sin tantos cuestionamientos, sin tantos prejuicios, rendirnos a Él fácilmente. Él es Dios, Él me ama, bueno, yo le creo, confío en Él, me entrego en sus brazos. Amén. Entonces, en este episodio de Jesús con los niños, qué lindo ejemplo el de esos papás. Y anhelamos que muchos papás tomen esa misma actitud, esa enseñanza de la imposición de las manos. Y bueno, esto último, ¿no? Es decir, que imitemos a los niños en cuanto a estas virtudes, ¿no? Es decir, a estas características que son tan importantes para aquellos que anhelamos ser parte del reino de los cielos, ¿no? Amén. Marina dice: hoy en día podemos ver el daño, se ve que era del comentario anterior, pero llegó más tarde. Dale, tranquilo. Hoy en día podemos ver el daño en tantos niños y jóvenes a causa de la destrucción de los hogares. Y también dice: no esperar a que los niños crezcan y tomen su propia decisión, llevarlos nosotros a Jesús desde chicos. Sí, por supuesto, porque lo que ellos aprenden de Jesús desde chicos, bueno, después pueden tener sus etapas, sus momentos, pero conocen a Jesús, saben quién es, saben la salida, la forma, y pueden volverse a Él, y bueno, es fundamental desde chiquitos que conozcan quién es Dios, que les ama, los mandamientos, los consejos de la palabra de Dios. Eso los va a ayudar toda su vida. Amén. Así es.
¿Seguimos? ¿Tenés algo más para...? Sí, bueno, Marina, lo que pasa es que me van llegando tarde tus comentarios, Marina. Se refiere a la sencillez de los niños sin tanto conocimiento, orgullos, prejuicios. Y bueno, ahí está saludando Santi también. Bueno, Dios les bendiga a los que se van sumando. Versículo 17 al 27. Ahora viene otro encuentro que tiene Jesús con alguien y es fantástico. Y en este encuentro yo por lo menos veo 3 declaraciones profundas, importantes, que me gustaría resaltarlas ahora en un momento más, pero lo leemos. Versículo 17 al 27. ¿Crees que lo lea yo o lo leo? No, yo leo. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Amén. Eran ricos los discípulos porque ellos dijeron: ¿quién podrá ser salvo? Como diciendo, ups. No, bueno, había una culturalmente ellos tenían una idea de que, bueno, creo que me estoy adelantando lo que quería decir más bueno, adelante, sí. pero digo, culturalmente había una idea de que la prosperidad o la riqueza era una señal de aprobación divina. Entonces, Las bendiciones de Deuteronomio sí, que hablábamos tal vez en un por ahí. momento. Ahora, todo este pasaje que acabamos de leer gira en torno a una pregunta que alguien le hace a Jesús, ¿no? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿No? Había un deseo, una insatisfacción, había algo en el corazón de esta persona que lo empujó a hacerle esta pregunta a Jesús. Y a la luz de lo que fuimos leyendo, bueno, no era una persona, moralmente o socialmente una mala persona, una persona que guardaba los mandamientos, todo eso, ¿verdad? Ahora, yo veo 3 declaraciones. La primera declaración que veo que me parece sumamente importante es la que está en el versículo 21, porque dice allí: entonces Jesús mirándole le amó. Esa ya es una declaración importante, ¿verdad? El amor de Jesús más allá de nuestras imperfecciones, el amor de Jesús más allá de lo que somos. Jesús te ama y eso más allá de lo que estés haciendo o de quien seas. Jesús te ama. Ahora, lo que me interesa resaltar es lo siguiente. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, ¿no? Y esa declaración es sumamente importante. ¿Por qué? Porque ese es el problema que hay con la ley de Moisés. O ese es el problema que hay con aquellos que quieren ganarse el cielo. Es imposible. Siempre nos va a faltar algo porque somos seres imperfectos. A los que quieren seguir los mandamientos
este hombre lo seguía. Y Jesús le dijo, sí, pero te falta algo. A los que quieren ganarse el cielo y hacer cosas buenas, seguramente Jesús les va a decir, sí, pero te falta algo. Por ese camino es imposible que ninguno de nosotros pueda alcanzar la vida eterna, porque demanda un nivel de perfección que no está en el ser humano tenerlo, ni alcanzarlo. Entonces, ese es el problema cuando queremos ganarnos la salvación. No lo vamos a lograr. Siempre va a haber algo que nos está faltando. Esa es la primera declaración que a mí me parece sumamente importante. La segunda declaración que me parece también sumamente importante, que un poco ya lo adelanté, ¿no? Las riquezas o la prosperidad no son evidencia de aprobación divina. El que una persona le vaya bien en los negocios, el que una persona pueda tener, no sé, sus graneros llenos, como dice la parábola allí, un hombre que trabajó mucho, llenó sus graneros, pero ese hombre, frente a Dios, era pobre, no había generado ningún recurso para merecer entrar en el reino de los cielos. Entonces, cuando hablamos de prosperidad, no tenemos que caer en el mismo error que cayeron los discípulos y que tenía la sociedad judía en ese momento, de creer que el que a alguien le vaya bien es señal de que Dios lo está aprobando y que por eso va a poder entrar en el reino de los cielos. No. Y me dio un ataque de inspiración hoy y escribí una frase. Dale. Esa frase dice: muchos hijos de Dios son prósperos, pero no todos los prósperos son hijos de Dios. Uh-huh. Estuve inspirado, ¿verdad? Me salió humo en la cabeza. Anda de a poco. Sí, no, creo que se me está yendo para otro lado. Lo que quería señalar en esta segunda declaración es que te vaya bien en la vida en diferentes áreas no significa que Dios te esté aprobando, ni significa que cuando te mueras vas a ir al cielo. Es una bendición. Todas las cosas que tenemos son bendiciones que debemos agradecer a Dios, pero no quiere decir que eso quiere decir, está. Está aprobado por Dios. Porque conocemos, mucha gente en el mundo que son ricos y son pecadores, malvados y bueno, las riquezas no son sinónimo de que, tenés buena comunión con Dios. Exacto. Pero yo también pensando no tanto en los que son malos y ricos, sino en el común de las personas, en los que somos socialmente correctos y vemos que la vida nos va bien, y entonces por ahí pensamos, Dios no me va a mandar al infierno porque soy bueno, no robo, no mato a nadie y mi trabajo prospera, las cosas me van bien. Esa es una falsa seguridad, porque lo que necesitas para entrar en el reino de los cielos es a Cristo en el corazón. Amén. Acá Marina dice: el impedimento que tenía el joven eran sus riquezas. Él reconoció que Jesús era bueno, por lo tanto Jesús era Dios. Y dice, no buscaba una relación con Jesús. Exacto. Hoy en día vemos todo el tiempo muchos que reconocen a Dios, pero no quieren ser cristianos. Es más, todos los mandamientos que Jesús le dijo, esto, aquello, lo otro, y él dijo, sí, hago todo esto, pero ninguno de esos habla de la relación con Dios, de que él guardaba el día del Señor o de que tenía una comunidad. Él guardaba algunas conductas. Cuando uno lee los 10 mandamientos, uno se da cuenta que hay dos grupos. Los primeros que
tienen que ver la relación del hombre con Dios y los otros que tienen que ver la relación del hombre con su prójimo. Y Jesús le habla de este segundo grupo, no le habla del primer grupo, ¿verdad? Pero es interesante que después que Jesús les dice, bueno, que las riquezas no son una evidencia de aprobación divina, en el versículo 26 los discípulos como que, dice, ellos se asombraron. Dice, ¿y quién podrá ser salvo? ¿No? Es decir, si los ricos no van al cielo, ¿quién va al cielo? Claro. Para que veamos la mentalidad que ellos tenían, ¿no? Es decir, bueno, si sos rico vas al cielo. Ah, y no van. ¿Y entonces quién va? Y ahí viene una de las respuestas de Jesús, que es la tercera declaración que quiero señalar, ¿no? Esto lo vemos acá porque ellos recién estaban conociendo a Jesús, pero ojo, no hace tanto. Ya van 2 años y medio de caminar con Jesús, ¿no? Pero te estoy hablando que hace no tantos años, no tengo las fechas concretas porque nunca fui católica practicante, pero hace muchísimos años, o 100 años, o no sé si tanto, la gente rica compraba la salvación, las famosas indulgencias. Entonces los ricos prácticamente no tenían dudas de que se salvaban, ¿verdad? Así que ellos hacen ese comentario, pero no hace tanto la gente seguía pensando igual. Creo yo que aún hasta por los muertos lo hacían, ¿no? Uh-huh. Sí, cuando la moneda tocaba el fondo de donde la depositaron, no tengo idea dónde era, había un dicho que el alma de la persona muerta que estaba en el purgatorio saltaba para el cielo, ¿no? Claro, entonces la religiosidad y los pensamientos humanos a veces son tan diferentes a los de Dios, porque mismo Jesús enseñó del rico y Lázaro, que era una persona pobre, pero que su alma sí estaba en comunión con Dios y se iba a salvar, así que bueno. Y bueno, esa pregunta, ese asombro de los discípulos, lleva a una declaración de Jesucristo que es trascendente, que es importantísima. Versículo 27. Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Es decir, la salvación del alma, la salvación del individuo, cuerpo, alma, espíritu, es decir, solamente Dios lo puede producir. Amén. No es una obra que el ser humano pueda producir con sus manos. Solo Dios. Me hace acordar lo que está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 13, 14, por ahí, donde dice que el nuevo nacimiento es una obra que solamente Dios puede hacer, que no nacemos de carne o sangre, sino que es una obra que solo Dios puede hacer, ¿no? Amén. Ángela dice, las riquezas materiales no llenan el alma ni la felicidad de la persona, todo lo encontramos en la abundancia espiritual, amando a Dios y al prójimo como a uno mismo. Amén, claro que sí. Jesús es el todo para nosotros, ¿verdad? Y bueno, en este tema de donde todo inicia con una pregunta, ¿cómo voy a hacer para entrar al cielo? La respuesta final es a través del milagro del nuevo nacimiento, a través del milagro de la salvación, de la conversión, de la salvación de tu alma, que lo produce Dios. Y lo produce Dios en respuesta ¿a qué? Y lo produce Dios en respuesta a tu fe en Jesús. Es decir, el Señor lo hizo bien sencillo, no es que nos dijo, bueno, tienen que hacer esto y esto y esto y esto y esto. No, simplemente dijo, bueno, pongan su fe en Jesús y yo les voy a dar la posibilidad de entrar en el reino de los cielos para la eternidad. Yo pienso que una de las claves que Jesús lo dice en el versículo 24, dice, cuán difícil es entrar al reino de Dios a los que confían en las riquezas. Este muchacho sabía de Dios, sabía que tenía vida eterna, que necesitaba ir al cielo, pero no confiaba en Jesús. Él confiaba en
en cash, en la plata que tenía, en todas sus posesiones. Entonces, frente a perder eso, él decía, me quedo sin, eso es todo para mí. Y no le dio su fe para confiar en Jesús. Él confiaba en las riquezas, ¿no? Exacto. Y bueno, eso nos ayuda a nosotros. Jesús dice también allí cuando da el sermón del monte, ¿no? Que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vienen por añadidura. El confiar en Dios. No está mal el ser próspero, no está mal que Dios te bendiga y es una bendición, como decíamos, buenísimo. Pero no podemos tener nuestra confianza en las riquezas. Hay un pasaje también dice que el principio de todos los males Amor al dinero. es el amor al dinero. Entonces, bueno, este muchacho justamente estaba viviendo ese mal. Él amaba su dinero y sus riquezas y no le daba para confiar en Jesús por encima de eso. Eso estaba por encima de Jesús, por eso se fue triste. Él sabía que necesitaba, pero no le dio para confiar en Cristo más que en eso. Muy bien, entonces tu entrada al reino de los cielos es una obra que solo Dios puede hacer y lo va a hacer en tu vida en respuesta a tu fe en Jesús. Seguimos, versículo 28 al 31. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Jesús respondió y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. ¿Tenía que seguir? No, hasta ahí. No, hice una pausa para que arrancaras vos, porque siempre arranco yo. Esto después lo busqué cuando leí hoy de mañana en la versión Nueva Traducción Viviente, porque no había prestado otras veces. Siempre decimos, bueno, nadie que deje... primero, que los discípulos le hicieron notar a Jesús que ellos sí habían dejado todo por él, por si no lo había notado. Bueno, y Jesús le dice, bueno, que siempre hemos leído esto, bueno, cuando vos dejás todo por el reino de Dios, pero presté atención que al final dice que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones. O sea, este es un tiempo donde nuestro enfoque no solo tiene que estar en nuestro bienestar, sino que cuando le entregamos nuestra vida a Cristo sabemos que tiene un costo, que Él nos provee, que Él nos bendice, que Él nos suple, que Él nos prospera, pero que hay persecuciones. Exacto. Él las experimentó, Él fue nuestro maestro, nos dijo, si yo las paso, ustedes también les va a tocar, ¿verdad? Él avisó. Y bueno, y después aparte la vida eterna. Exacto. Jesús no es deudor de nadie, ¿verdad? Y cuando una persona se compromete con Él, con la iglesia, con el reino, y lleva su compromiso al punto de entregar, como hicieron los discípulos, ¿verdad? Entregaron su trabajo, entregaron su comodidad, entregaron su tiempo y fueron detrás del maestro. Cuando alguien tiene ese nivel de compromiso, puedes saber que Dios va a cuidar de esa persona, ¿verdad? Ahora, esa posición que tomamos como discípulos de Jesús también nos va a acarrear no solamente las bendiciones, sino también nos va a acarrear persecución, no de parte de Jesús, de parte del mundo que está en contra de Jesús, ¿verdad? Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino, como dice la palabra, contra huestes y potestades de maldad que están en este mundo y bueno. Pero observemos que no es casualidad
que antes del siglo venidero, la vida eterna, esté esa palabrita, ¿no? Con persecuciones, ¿no? Es decir, y es una expresión que se repite mucho en la Biblia, en el Nuevo Testamento, donde habla, bueno, si somos perseguidos con Él, si sufrimos con Él, si pasamos persecuciones. Es decir, no es un tema lindo y no se predica mucho, pero la realidad es que el seguidor de Cristo, aquel que realmente se identifica con Jesús y quiere ser fiel a las enseñanzas de Jesús, va a sufrir oposición. En algunos casos muy fuerte, en otros casos más leve, pero oposición va a sufrir sin duda. Sí. Y bueno, el camino que nos lleva hacia la vida eterna atraviesa por estos campos de persecución, aflicción, dificultad, y hay que atravesarlos. Los cristianos en Occidente estamos más acostumbrados, o en tiempos pasados, más acostumbrados a que el cristianismo era parte casi que de la sociedad, aún de los no creyentes, porque las leyes, los estatutos, las constituciones de los países como que mantenían cierto buen orden. Entonces, bueno, ser creyente no daba más que alguna familia de repente que no estuviera de acuerdo, pero los misioneros, los que tenían que irse a otras culturas donde sí era peligroso, y las personas que viven en Occidente, en lugares donde está prohibido ser cristiano o predicar a Cristo, esto lo entienden perfectamente. O sea, todos los días hay cristianos muertos a causa de Cristo, o de ser cristianos, o de predicar el Evangelio, o de tener una Biblia, o de que saben que los visitó un cristiano. Entonces, la verdad que nosotros nos ha tocado una parte más sencilla y debemos orar, ¿verdad? Debemos orar por todos esos hermanos que viven en lugares donde verdaderamente hay una persecución real, física y constante. Y bueno, agradecer que tenemos en nuestra iglesia, generalmente en las reuniones de oración, siempre alguien agradece a Dios que podemos reunirnos, que podemos tener Biblias, que podemos orar, cantar, alabar con tanta libertad, ¿no? Y aprovechar todo eso para predicar realmente a Jesús. Así mismo. Y bueno, pensando en el versículo 31, ¿no? Es decir, pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Me hace acordar un poco lo que la enseñanza del tribunal, del juicio de las recompensas, ¿no? Lo que va a suceder con la iglesia cuando sea llevada al cielo es que todas nuestras obras serán probadas como por fuego, y de acuerdo a eso serán las recompensas. Algunos tendrán muchas, otras no tendrán ninguna, pero bueno, estaremos allí con el Señor. Ahora, ¿por qué Jesús les dice esto, no? Yo creo que lo que Jesús está queriendo hacer es poniéndoles un marco a ese sentimiento de, bueno, Jesús, nosotros lo entregamos todo, mirá qué buenos que somos, hemos rendido todo. Bueno, Jesús les pone un marco como diciendo, bueno, muchachos, cuídense, porque miren que algunos de los que ahora parecen que son, wow, los número uno, después allá arriba son los últimos, y algunos de los que ahora parecen últimos, cuando estén allá arriba van a ser los primeros. Entonces, ojo con el orgullo, ojo con la altivez, ojo con ese ponernos en una posición alta. Después de hablar esto, bueno, se despatarran, ¿verdad? Pero yo creo que Jesús, me parece a mí que Jesús está queriendo ponerle un marco de humildad, porque bueno, sí, es cierto, ellos dejaron todo, dejaron su familia, dejaron su hogar, dejaron sus trabajos, ellos dejaron todo, nadie lo puede negar, sí, es real, pero que eso no sea motivo de orgullo, que eso no sea motivo de altivez, porque después, a la hora de la verdad, cuando nuestras obras sean probadas como por fuego, bueno, ahí el orgullo va a hacer que muchas cosas que hoy son magníficas se desintegren.
Entonces, cuidado con el orgullo, mi hermano. Gloria a Dios si tenés un compromiso muy grande con el Señor, si tenés una actitud sacrificial en muchas áreas. Gloria a Dios por eso, gloria a Dios por las grandes obras que puedas hacer para el Señor, pero ojo con el orgullo porque en el tribunal de las recompensas se te puede quemar todo. No vas a perder la salvación, tranquilo, pero no, vas a quedar medio chamuscado. Medio ¿verdad? sin recompensas. Y no es la idea. Bueno, seguimos, versículo 32 al 45. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo... Esto es como el meme ese que está en WhatsApp, del macaquito que tiene la mano en la cara. Sí, bueno. No, otra vez no. No podés. No podés. Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados del bautismo con el que soy bautizado? Ellos dijeron, podemos, Jesús. Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándoles les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Realmente cuando Jesús les dice, ustedes pueden beber la copa y eso, Él está hablando de lo que iba a sufrir un poco más adelante, que era la cruz, ¿no? Y realmente Jacobo y Juan, ellos pasan por situaciones muy diversas. Bueno, Jacobo es el primer mártir, ¿no? Él es el primer mártir de la fe. Y Jacob, bueno, Juan, sabemos luego, también tuvo mucha persecución. Algunos, no todos, pero algunos creen que sufrió el martirio. Pero sea como sea, bueno, sufrió. Entonces realmente bebieron la misma copa que Jesús. Ahora, ¿cómo yo resumiría todo esto, no? En primer lugar, creo Jesús estaba, como ya lo dijimos muchas veces, está yendo hacia Jerusalén, está yendo hacia la cruz. Plenamente consciente y todo el tiempo explicándoles a ellos. Explicándoles ahora con detalle, ¿no? Detalle. Me van a agarrar. Me van a escupir, me van a pegar, me van a insultar. Ahora, la declaración más importante para mí es la que está en el versículo 45, porque allí Jesús dice que Él vino no solo para ser, que Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Para eso iba Jesús a la cruz, para eso era este viaje que estaban haciendo, para ir a dar su vida en rescate por muchos. Por todos, ¿no? Nosotros. Por todos nosotros. Ahora, como lo leímos recién, el camino
de rescatar al perdido no iba a ser un camino fácil de recorrer. Él iba a tener que sufrir, iba a tener que y la cruz es sufrimiento en su máxima expresión. Y no solamente el momento en que es crucificado, sino todo lo previo, ¿verdad? Entonces realmente nosotros vamos a leer todo eso, el dolor tan grande que Jesús sufrió en la cruz. Ahora, esta es la parte que a todos nos sorprende, porque ellos no estaban pensando en la cruz. No se ven influenciados por lo que Jesús les está diciendo, impactados por todo el drama me van a matar y voy a resucitar al tercer día, o sea. Ellos no estaban pensando en la cruz, no estaban pensando en Jesús, no estaban pensando en nada más que en ellos mismos, y en lugar de pensar en la cruz estaban pensando en tronos. Yo me siento a la derecha, yo me siento a la izquierda. Es decir, el acomodo famoso. El acomodo famoso. Eso era lo que estaban pensando, ¿verdad? Y eso es lo que sorprende, porque muy pocos capítulos para atrás tenemos una situación muy similar, ¿verdad? Sí, era algo que ya Jesús lo había hablado con ellos y bueno, pero... Bueno, entonces, en cierta manera volvemos a ver esa humanidad en los discípulos. Volvemos a ver que a pesar de ser tan duros de corazón y de entendimiento, aún así luego Jesús los transforma, el Espíritu Santo los transforma en hombres muy poderosos para la extensión del reino de Dios. Eso iba a decir que nosotros somos imperfectos. Nunca pienses que llegaste a Cristo por lo buena persona que sos. Vemos que los discípulos eran muchas veces en sus comentarios, si bien habían dejado todo, como dijimos, y seguían a Jesús y le creían, muchas veces decían, pero que no, ¿cómo van a hablar esas cosas? ¿Cómo no entendían? Y cuando nosotros llegamos a Jesús, bueno, hay un pasaje que dice, de lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios. Entonces, acá lo ves. Algo que tenemos que entender, que Dios en su misericordia nos llama porque nos ama, no por lo grandes, fantásticos que somos, y en su poder Él nos restaura a sus planes y propósitos, y a través del Espíritu Santo nos va perfeccionando a ser personas mejores, y nos instruye a través de su palabra y nos va edificando y nos va transformando, que en parte, como veíamos la otra vez, ese carácter que va creciendo a la estatura de Cristo, a ese nivel Dios nos quiere llevar de sabiduría y de carácter, pero la realidad es que no somos así por naturaleza. Si no decimos cosas así, decimos cosas peores y somos brutos en otras áreas, pero Dios nos llama porque Él es amor y Él sabe que en sus manos podemos lograr grandes cosas, podemos servirle, podemos ser grandes personas en Cristo y a través de Él y con su poder actuando en nosotros. Y acá hay una enseñanza importantísima para el liderazgo de la iglesia. Aquellos que aspiran a ser obreros, líderes, pastores, o aquellos que aspiran a ocupar un lugar de liderazgo de la iglesia, nunca pueden estar pensando en tronos, en autoridad, en posición. Tienen que siempre estar enfocados en la cruz. Eso es lo que el líder tiene que pensar, la cruz. La cruz no solamente como un lugar de muerte, sino también un lugar de servir a los demás, despojándome a mí mismo, ¿verdad? Porque esa es la enseñanza que Jesús luego les detalla a los discípulos en este momento, ¿no? Dice, no será así entre vosotros, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, versículos 43 y 44. Entonces, un líder dentro de la iglesia nunca puede estar pensando en posición, en autoridad, en privilegios, en mostrarse, en gloria, reconocimiento. Un líder dentro de la iglesia solamente debería de pensar en servicio y en la cruz. En la cruz en ese sentido de servir a los demás despojándome a mí mismo. ¿Está bien?
Y bueno, llegamos al final. No sé si hay alguien mirando, porque ya Marina está porque ella comenta, así que ya bueno. van a ser Vamos y arriba, media. Marina, vamos arriba. O Gabriel, no sé, creo que es Marina la que está comentando. Y ahora llegamos al final. Jesús en este capítulo no lo vamos a ver entrando en Jerusalén, pero sí ya está ahí, en la vuelta. Y en los alrededores tienen el encuentro con este ciego, que bueno, una vez más Jesús hace un milagro, ¿no? Amén. Dice Marina, sean humildes y sirvan a los demás y Dios los pondrá en un lugar de liderazgo. Amén. Ahí está. Dios usa a las personas que están justamente con ese llamado de servir y de honrar a Dios y de pagar el precio. Y bueno, después Dios se encarga de ponerlo donde sea útil. No, y tengamos en cuenta lo que Jesús dice. Vos te creíste que era solo Marina. Ten en cuenta, Marina. Ten en cuenta, Marina. Tengamos en cuenta de que Jesús dice, el sentar a mi derecha o a mi izquierda, no soy yo quien lo determina, ¿no? Entonces, el liderazgo, es decir, lo que yo haga por causa de servir a los demás, bueno, tal vez acá en la tierra nadie te lo reconozca, pero cuando estés en el cielo, hay un Dios que ve todas las cosas, que juzga las cosas correctamente, y Él va a colocar a cada uno en el lugar que le corresponde, ¿no? Amén. Entonces, gloria a Dios si por tener una actitud humilde y de servicio aquí en la tierra te lo reconocen y te dan un lugar de liderazgo, gloria a Dios. Pero si así no fuera, tampoco te tiene que estresar. Vos tenés que seguir sirviendo con esa misma humildad y ese mismo compromiso, sabiendo que va a llegar el tiempo donde sí vas a ser recompensado. Como dice, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En vano, dice Pablo, ¿no? Y también en la metáfora del cuerpo que usa Pablo, no todos son vistos, no todos ocupan el mismo lugar, pero todos son... todo el servicio al Señor y toda parte que cada uno cumple en su rol es igual de importante que el que sube a predicar, pero el que está atrás respaldándole en oración y batallando. Las dos partes tan fundamentales de la misma situación, así que bueno, cada rol en el cuerpo del Señor es importante. Es importante. Pero no todos tienen la misma visibilidad. Bueno, leo. El ciego Bartimeo recibe la vista. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces él, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondió Jesús y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Hay muchas cosas que podemos decir de acá, ¿verdad? Esa oposición que se levanta contra el ciego, pero yo quisiera remarcar dos cosas nada más. Una es ese vínculo entre la fe, porque Jesús le dice: por tu fe has sido sanado, es decir, la fe, el motivo, ¿no? Pero cómo la fe se manifiesta en la insistencia, ¿no? Aunque lo mandaron callar, él siguió gritando. ¿Y qué era lo que lo movía a él a gritar? La fe que tenía en Jesús. Sabía que que Jesús era su oportunidad, que ese era su momento y que él no podía dejar de pasar esa oportunidad ni perder ese momento, porque iba a volver a lo mismo de antes.
Entonces, aunque lo mandaran callar, él siguió gritando. Entonces, hay una relación directa entre la fe y la insistencia. Y digo esto porque nosotros que nos decimos ser personas de fe, no siempre somos tan insistentes como deberíamos, ¿verdad? Es necesario que nuestra fe se manifieste en insistencia, ¿verdad? En la oración, en el servicio, en lo que estás haciendo, creyendo que va a producir un resultado. A veces nosotros somos de mecha corta, ¿verdad? Si no vemos cosas inmediatas, ya nos desanimamos, ya no oramos, ya no hacemos, ya bajamos los brazos. Y no, bueno, si tenés fe, esa fe tendría que estar manifestándose también en insistencia. Este hombre insistió y ahí vino el milagro sobre su vida, ¿verdad? Y lo segundo, no sé si hay algo más que quieras resaltar. No, que las personas que en vez de apoyarle en su fe y en su clamor, no molesten, quédate ahí, no jorobes. Qué interesante eso, ¿no? O sea, ante una necesidad iba pasando Jesús y las personas en vez de apoyarlo, muchas veces la sociedad te pone, bueno, no busques a Dios, quédate ahí, aguantate. Y bueno, hay que poner de uno, como decías vos, insistir en esa fe en Jesús y en clamarle a Él, Amén. A pesar de lo que digan los demás. Amén. Y lo último que yo quería, y con esto quería cerrar también, es esa expresión con la que el ciego se refiere a Jesús. Es una expresión que hasta ahora creo que en el Evangelio de Marcos no la hemos escuchado, no la hemos leído, ¿verdad? Porque Jesús normalmente se presenta como el Hijo del Hombre, pero acá, en el versículo 48, Bartimeo le dice a Jesús, Hijo de David, ¿no? Y esa expresión es una expresión muy profunda en su contenido. Profética, Es una expresión profética que en realidad lo que está diciendo, Jesús, vos sos el Mesías. Vos sos el que ha venido a salvarnos. Vos sos aquel que se profetizó en todo el Antiguo Testamento, a quien estábamos esperando, sos vos, Jesús. ¿Verdad? Eso es lo que el ciego Bartimeo está diciendo con esta expresión, Hijo de David. Era una expresión que se refería al Mesías. Y el ciego, qué interesante, ¿no? Un hombre ciego, físicamente, reconoce espiritualmente al hombre que tiene delante. Y otras personas que tenían sus ojos naturales no podían reconocer espiritualmente a Jesús como el Hijo de Dios. Bueno, este hombre lo reconoce y lo confiesa con sus labios, con esa expresión. Quizás Jesús le dejó repetir eso unas cuantas veces, no porque no lo escuchaba, sino para que los demás escucharan quién era él, ¿verdad? Jesús, Hijo de David. Bueno, dale, decilo así, así los demás escuchan también lo que vos entendés y lo que vos crees. Y esa fe le salvó, porque Jesús le sanó, pero le salvó. Dice, tu fe te ha salvado. Exacto. Fe salvadora tenía el ciego. Y esa es la fe más importante. Esa es la fe más importante, ¿verdad? No era solamente una fe para sanidad, sino que era una fe que trascendía, ¿no? No era que Bartimeo creía que Jesús era un sanador, sino que Bartimeo creía que Jesús era un salvador. El Salvador. Y nosotros tenemos que tener cuidado en cuanto a eso, de no presentar a un Jesús sanador solamente. Las personas necesitan sí sanidad, sí liberación, pero principalmente necesitan salvación. Necesitan conocer al médico de los médicos, pero necesitan conocer a aquel que es el Hijo de David, al Salvador. Y nosotros como iglesia tenemos que tener cuidado en cuanto a eso, ¿no? Presentar correctamente a Jesús. Obviamente, si vos hablas de un sanador, si vos hablas de alguien que te enriquece, si vos hablas de alguien que te hace la vida más fácil, la gente va a ir detrás de eso. Pero, a ver, hablale también que eso mismo se lo da
Y va a otro lado. Y va a ir también. a otro lado. Es decir, necesitamos presentar a Jesús el Salvador. Amén. Acá dice Margarita, mi mamá, nosotros acá escuchando. Gracias, Margarita. Son mis Ximena- suegras, si no Pará, estás son ahí. unos cuantos que están. Ah, bueno. Ximena Jara dice preciosa palabra, están con Isabel, Chela y Dios les José. bendiga ricamente. Ángela Barro dice, yo muy bendecida escuchando, Dios nos sostiene con su gracia y misericordia. Amén. Juan K. dice, y hacer las cosas como hará el Señor. Rosario dice, nosotros estamos, bello versículo, Dios es bueno y desea que le sirvamos de todo corazón. Él nos elige y capacita en lo que Él desea que nosotros, los quiero mucho, bendiciones a todos. Amén, nosotros también. Marina dice, ten misericordia de mí, qué maravilloso el ciego pudo ver y seguir a Jesús y verlo morir en la cruz. Ah, es cierto Marina, el ciego pudo verlo con sus ojos a Jesús y verlo en la cruz también. Y todo lo que pedimos con fe, Dios nos responde conforme a su voluntad, dice Ángela Barros. Juanca dice, como la mujer ante el juez, hablando de esa insistencia, de esa fe que insiste. Y ella dice, por la fe somos salvos. El único que puede abrir tus ojos espirituales, pídele con fe y podrás verlo en la cruz y ser salvo, dice Marina. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Bueno, me alegro que hayan estado ahí conectados y llegamos al final. Si Dios quiere, dentro de una semana vamos a estar hablando del capítulo 11. Ya estamos en la cuesta abajo, ¿no? Es decir, Marcos tiene 16 capítulos nada más, así que ya la semana que viene vamos a entrar en el 11. Así que ya nos queda poco para llegar al final del Evangelio de Marcos. Pero bueno, te animo también a que puedas entre semana, en tus devocionales o en tus momentos de quietud, puedas también leer los otros evangelios, principalmente con el de Marcos y el de Lucas. Vas a ver que hay se complementan junto con el de Marcos y algunos aportan más información. Creo que en este momento de la vida del ministerio de Jesús, Lucas aporta muchísima más información. Entonces, ahí te vas enriqueciendo más. Y bueno, si no, el jueves que viene vamos por capítulo 11. Juanca dice, de hecho nosotros viendo estábamos ciegos ante la presencia de Dios. Y Santi dice, servir de corazón para la edificación de su iglesia, el reconocimiento te lo dará Dios. Amén, así mismo. Santi, que este domingo fue el portero de la iglesia. Así que... Sí, ya generó algunas recompensas en los cielos, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Oramos para terminar. ¿Nos guías en oración? Oramos. Padre, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra poderosa, por estar junto con nuestros hermanos, con ese deseo de escuchar tu palabra, de conocerte más. Maravilloso Jesús. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra y a ponerla, a atesorarla en nuestro corazón. Ayúdanos a no tener tan torpeza, Señor, que después de escuchar tu palabra, hacer cosas erradas, como muchas veces le pasaba a tus discípulos, aún estando contigo, Jesús, escuchándote. Ellos después no entendían y hacían las cosas mal. Y nosotros lo leemos y nos asombramos, pero, Señor, muchas veces somos iguales o peores quizás, Señor. Por eso te pedimos que vos nos des entendimiento y que la obra sobrenatural de tu Espíritu Santo transforme nuestros corazones. Señor, y que con nuestros ojos podamos todo el tiempo verte como ese Salvador de nuestra alma, ese sanador, ese consejero, ese Dios poderoso. Danos esa humildad en nuestro corazón y que también podamos buscar siempre tu reino y que servirte para nosotros sea un honor y un privilegio, Señor Jesús. Señor, yo te pido por cada uno de nuestros hermanos y amigos, personas que después van a estar viendo esta lectura, Señor, más adelante,
que bendigas sus vidas, que les restaures, que traigas paz a sus corazones, que bendigas sus casas, Señor, que les llenes de tu presencia, de tu Espíritu Santo, que sane sus cuerpos si están con alguna dolencia. Amén. Jesús, tu poder sigue vigente y lo creemos. Bendice, Sigas tú obrando sanidad en los cuerpos de nuestros hermanos y amigos. Dios, tú eres maravilloso y eres más grande aún de lo que podemos leer y entender, pero gracias porque te vas revelando a nosotros. Te vas revelando, Señor, y te vamos conociendo más. Queremos caminar contigo, Señor. Queremos servirte, Jesús. Que nada se interponga entre tú y nosotros. Amén. Poderoso Dios, bendice las familias, bendice los que viven solos, Señor. Seas tú nuestro gozo, nuestra fortaleza en todo momento, Señor. Gracias porque has obrado en la casa de nuestros hermanos, Señor, que hoy nos daban testimonio, Señor, de tu poder y de tu ayuda, Señor. Y tú sigues obrando sobrenaturalmente, Señor. Gracias, gracias por haberte conocido, gracias por habernos abierto los ojos, Señor. Y gracias porque tú estás trabajando en nuestras vidas también, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, que tengas una buena noche, que Dios te bendiga y si Dios quiere nos vemos el domingo seguro a las 11 de la mañana, algunos que podamos estar en el templo y otros nos veremos, estaremos unidos a través de las redes A las 11 de la mañana. a las 11 de la mañana, ¿sí? Así que bueno, Dios te bendiga. Un abrazo fuerte, muchas bendiciones. Nos vamos escuchando una alabanza. Encontré vida eterna al conocerte. Vivo estoy, sé que soy libre para siempre. Abres un camino para mí, por tu amor. Vivo estoy, yo vivo en la luz de tu gracia. Guardo para siempre tu casa, cuando al caminar sobre el agua, por tu amor vivo estoy. Al cielo gris le das colores, todo es nuevo. Con tu luz iluminas el mundo entero. Abres un camino para mí, por tu amor. Vivo estoy, yo vivo en la luz de tu gracia. Guardo para siempre tu casa, cuando al caminar sobre el agua. Por tu amor vivo estoy, mi vida te entrego. Seguirte es lo que quiero. Por tu amor yo vivo estoy. Que el mundo encuentre tu amor, que el mundo pueda ver que eres Dios. Por siempre te exaltaré. Sostiene